del instituto. La verdad es que yo siempre lo digo y no me voy a cansar de repetirlo, de la importancia de que sea invitado el derecho de la salud a ámbitos, en este caso hospitalarios, pero en general que sea invitado el derecho de la salud a los ámbitos de la salud, digamos, de la sanidad, de lo sanitario, de los médicos, que nos dejen entrar a compartir algunas de nuestras ideas con ustedes, que en definitiva son ideas que, como vamos a ir viendo, están encaminadas a colaborar con ustedes, a colaborar con su trabajo diario. Así que para nosotros es muy importante y es un honor estar acompañándolos acá y bueno, y poder compartir algunas de estas ideas con ustedes. Así que agradezco primero la invitación. La convocatoria era para hablar de los aspectos éticos o bioéticos y legales del manejo clínico inicial de los niños críticamente enfermos. Y yo le agregué, me arrogué esta facultad de agregarle que esto lo íbamos a hacer desde las perspectivas del derecho de la salud. Con lo cual, lo primero que quiero hacer con ustedes es trazar a modo de hoja de ruta cuáles van a ser algunos de los puntos más importantes que vamos a ir viendo a lo largo de estos minutos. Primero voy a contarles algunas perspectivas de lo que significa derecho de la salud o en qué estamos trabajando desde el derecho de la salud. Luego pasaremos al tratamiento de algunos de los principios bioéticos que son centrales en la cuestión salud y sobre todo en el manejo del paciente crítico pediátrico. Vamos a hablar de los derechos del paciente críticamente enfermo, específicamente. Vamos a hablar de las cuestiones que tienen que ver con la autonomía y la competencia para la toma de decisión del paciente críticamente enfermo, pediátrico específicamente. Y vamos a tratar algunas cuestiones que tienen que ver con el consentimiento, ¿ah? Que me parece que son algunas de las cuestiones centrales que nos van a permitir tener una conciencia de lo que la bioética y el sistema jurídico están trabajando respecto del paciente críticamente enfermo. Dicho esto, lo primero que es, cuando nosotros hablamos del derecho que está asociado a la salud, ustedes van a ver muchas veces y nos van a escuchar, sobre todo a quienes trabajamos en el instituto, ya, a mí personalmente, hablar y remarcar siempre la importancia de tener una perspectiva desde el derecho de la salud. Y ahí, a modo de disparador y provocadoramente, yo hago la pregunta si cuando hablamos de esto hablamos del derecho a la salud o derecho de la salud. Cuando nosotros estamos hablando del derecho de la salud, estamos intentando estimular esa intención, esa vocación que tiene nuestra rama jurídica de abordaje transversal de las perspectivas jurídicas. Nosotros buscamos con el derecho de la salud enriquecer los despliegues de las otras ramas jurídicas. Las ramas jurídicas son el derecho penal, el derecho administrativo, el derecho laboral, el derecho privado, que ustedes conocen. Nosotros lo que intentamos desde el derecho de la salud es tener un abordaje transversal a esas ramas jurídicas, para enriquecerlas, ¿ah? Para aportar cuestiones que tengan que ver con la salud y poder enriquecer las soluciones que esas otras ramas jurídicas tienen en casos de salud. Miguel Ángel Cioro Caldani, que es uno de los maestros y uno de los desarrolladores de la teoría del derecho de la salud, es una figura clave en la región y en el mundo respecto de este tema. Él dice que cualquier cuestión jurídica implica tener en cuenta que hay repartos de potencias e impotencias. Cuando nosotros hablamos del derecho de la salud, eso implica que van a haber cuestiones que favorezcan, potencias, o cuestiones que perjudiquen la vida o la salud. Esas son las impotencias. Este reparto de potencias e impotencias va a ser captado por las normas jurídicas, ¿ah? Va a ser escrito en leyes que van a caracterizar o que van a integrar esos repartos de potencias e impotencias. ¿Qué se debe hacer y qué no se debe hacer, por ejemplo? Esa es la captación jurídica de los repartos de las potencias y las impotencias. Pero además de la captación en las normas y de los repartos propiamente dichos, va a haber un sistema de valores que va a otorgar una valoración de esos repartos de potencias e impotencias.
Todo esto para terminar en lo que él llama la justicia como valor culmine, digamos. Esto es un poco la idea del derecho de la salud. Entonces, cuando se habla del derecho a la salud, para Ciuro Caldani, se habla de un derecho más de carácter prestacional, derecho a respeto a la salud, pero básicamente un derecho a prestaciones de salud. Eso sería el derecho a la salud. Cuando nosotros hablamos de derecho a la salud, lo que intentamos es evitar que con esa mirada de derecho prestacional se individualicen o se radicalicen los derechos del resto de la sociedad. Que mi derecho a esas prestaciones termine por provocar una lesión o una disminución en el derecho a la salud de los demás. Por eso no hablamos del derecho individual, sino de un derecho de la salud. También esto evita, considerar un derecho de la salud, evita solo pensar en que hay derechos, por ejemplo, del paciente, que solo que tiene derechos. Nosotros desde el derecho de la salud también hablamos mucho de los deberes que tiene el paciente respecto de la salud. Yo, por ejemplo, tengo derecho a que mi médico me haga un diagnóstico correcto, oportuno, pero también yo tengo el deber de darle toda la información, de seguir sus instrucciones, de adherir correctamente al tratamiento. Y esto es un poco la idea del derecho de la salud, un derecho de equilibrios, digamos, entre las partes. Y por último, una de las perspectivas también importantes del derecho de la salud es que el derecho o las normas que tienen relación o que tratan cuestiones vinculadas a la salud no se queden aisladas en su propia rama jurídica. Una cuestión laboral, por ejemplo, en donde se trata alguna cuestión que tenga que ver con la salud, que no quede solo trabada o empantanada ahí en el derecho laboral. El derecho de la salud lo que trata es de decir, bueno, está bien, puede ser una cuestión principalmente laboral, pero si hay una afectación a la salud, tienen que haber otras consideraciones por sobre las normas laborales, porque en definitiva no hay derecho más importante que la vida y la salud de las personas. Esto es un poco la perspectiva del derecho de la salud. Por ejemplo, hay un ejemplo clásico que damos nosotros, por ejemplo, supongamos que tengamos que aplicar una sanción a no sé, un neurocirujano infantil, que ese neurocirujano infantil a lo mejor es el único neurocirujano del pueblo. La sanción que nosotros le apliquemos a ese neurocirujano, pensemos, ¿es solo una sanción que lo va a afectar a él? ¿O esa sanción del derecho administrativo sancionatorio puede afectar también los derechos de otras personas? Si es el único, seguramente va a terminar por afectar los derechos de acceso a la salud de niños que necesitan o puedan necesitar una cirugía infantil. Entonces, esa decisión no puede ser solo tomada desde el derecho administrativo sancionatorio. Hay que considerar otras soluciones. Nosotros en el derecho a la salud pensamos la salud como una complejidad, como una cuestión social, como un derecho humano. Tenemos en cuenta, como les dije, todos los actores, todos son importantes y buscamos equilibrios entre ellos. Y esto lo hacemos teniendo en cuenta las cuestiones técnicas de la medicina, pero también las cuestiones técnicas del derecho, de la economía, las cuestiones culturales, el desarrollo tecnológico, las cuestiones políticas eh, y demás. Digamos, como es un problema complejo la salud, el abordaje debe ser desde una mirada compleja e interdisciplinaria. Eso es un poco la idea del derecho de la salud. ¿Mm? Cuando nosotros estamos hablando de salud, estamos señalando que las personas deben ser cuidadas de la enfermedad, por ejemplo, pero también deben ser cuidadas de la pobreza. Esta es una mirada del derecho de la salud. Importa la enfermedad, por supuesto, pero también importa la pobreza, la desigualdad, la falta de información. Bueno, hoy en estos tiempos estamos viendo la importancia de la comunicación y de la información en las cuestiones de salud. Debemos cuidarla de la soledad, de la instrumentalización del ser humano que constantemente hace la economía y algunas tecnologías. Estas son algunas de las ideas que a nosotros nos dan vuelta por la cabeza cuando hablamos de derecho de la salud. Esto tenía la intención de ser una breve intención para marcar esta diferencia entre el derecho a la salud y el derecho de la salud, esta nueva rama jurídica que nosotros estamos intentando poner en valor y que Miguel Ángel Ciuro Caldán y Marisa Eisenberg y tantas
figuras de nuestro país, personas tan humanas, vienen desarrollando hace algún tiempo. ¿Ah? Así que la idea era señalar que el derecho de la salud es mucho más que el derecho a la salud, ese derecho prestacional. Dicho esto, vamos a pasar ahora ya a entrar en el tema de la convocatoria, pero quería señalar brevemente algunas consideraciones sobre el espacio que se conforma en la confluencia de la bioética y el derecho, y la importancia de tratar estas dos ciencias de manera conjunta para las cuestiones que tienen que ver con la vida. La ética clínica no es algo nuevo, es muy anterior a al desarrollo de la bioética como ciencia. Casi todas las culturas han reflexionado y reflexionan, piensan sobre los problemas referentes a la salud y a la vida. Pero ahora en particular, y nosotros ya adentrándonos en el tema, eh, sobre el paciente críticamente enfermo, hay cuestiones éticas que fueron variando con la llegada de los adelantos tecnocientíficos, la creación de los servicios especializados de terapia intensiva, el trasplante de órganos, la prolongación de la vida por medios artificiales, el avance en medicamentos, en tratamientos. Son muchas cuestiones que han ido cambiando, transformando la forma en que nosotros veíamos la vida y la muerte, por ejemplo. Y esto ha ido generando nuevos dilemas éticos y nuevos dilemas jurídicos, nuevos problemas jurídicos que vamos a tener que ir resolviendo y algunos de manera muy urgente. La medicina crítica, según yo lo veo, no se trata solo de esos esfuerzos gigantes, denodados, que hacen ustedes y del cual estamos eternamente agradecidos, que se encaminan a intentar hacer reversibles esas situaciones de gravedad. Nosotros, además de eso, desde el derecho de la salud, vemos un paciente que además de ese proceso médico, biológico, en donde se están haciendo esfuerzos denodados por revertir esa situación de gravedad que tiene, vemos un paciente al que se le deben un cúmulo de derechos en ese tránsito que tienen que ver con su dignidad, que tienen que ver con su privacidad, que tienen que ver con su confidencialidad, con el tratamiento de los datos, que tienen que ver con un montón de cuestiones que hacen a sus derechos como persona, digamos. Entonces nosotros en la medicina crítica vemos esas dos cuestiones, las cuestiones técnicas propiamente asociadas a la medicina, y después vemos algunas cuestiones que tienen que ver con los derechos de la persona como paciente. Y es ahí donde nosotros intentamos incorporar algunas de estas ideas en los sistemas sanitarios. Tanto la ética como el derecho tienen su espacio de trabajo en la conducta humana, ¿ah? En lo que hace el hombre. En este caso estamos hablando de conductas que pueden beneficiar o perjudicar la vida, como dijimos al principio. En este sentido, la bioética es una ciencia que analiza y valora los problemas éticos en relación a la vida. Dice lo que está bien y lo que está mal. No se queda en solo ver qué se está haciendo. ¿Ah? Eso es la bioética. Y como les dije, bioética y derecho tienen que respetar al máximo los derechos humanos fundamentales. ¿Ah? De ambos podemos extraer herramientas que son valiosas para tomar esas decisiones difíciles en esos momentos de intervenciones técnicas difíciles respecto de los pacientes críticamente enfermos. Es un espacio donde se van a estudiar la interacción o las consecuencias de esos problemas de interacción entre la sociedad y la biomedicina. Por eso es muy importante, pero realmente muy importante, que ustedes tengan esta aproximación, y no solamente aproximación, sino que a lo largo de su carrera puedan ir profundizando el conocimiento y la adquisición de estos principios, tanto de la bioética como algunas cuestiones que tienen que ver con el derecho de la salud. Porque en definitiva estas son cuestiones que después se les van a exigir a ustedes respetar, donde se va a basar un poco después la evaluación que de ustedes se haga como profesionales. Y estas perspectivas es muy importante y nosotros cada vez que podemos las tratamos de introducir porque son perspectivas que en la formación de grado están casi ausentes. ¿Ah? Y no solamente en la formación de grado, sino que después en la formación profesional
son cuestiones a veces muy olvidadas y que quedan por ahí disponibles solo para el estudio de quien tenga un gran interés en el tema. A nosotros, no, cuando yo digo esto, no lo digo solo por ustedes, ¿eh? A nosotros también, a los abogados, nos preparan, por ejemplo, para defender más la propiedad que la vida. A nosotros nos entrenan para un conflicto, no nos entrenan para el diálogo. Entonces, bueno, estas son cuestiones que tenemos que ir pensando. Con Javier lo hemos hablado en alguna oportunidad, que tienen que ver con la formación de los profesionales, ¿ah? Pero da para otra charla. Pero en este campo de la bioética y del derecho es muy importante señalar esto, ¿ah? La importancia de mantenerse actualizado en cuestiones que luego les van a ser requeridas a ustedes en el ámbito de la responsabilidad del actuar profesional. Dicho esto, vamos ahora, como les decía, a hacer una breve mención de lo que son los principios bioéticos. Y para esto voy a utilizar un documento que escribió el doctor Mainetti, uno de los bioeticistas más brillantes que ha dado Argentina, en un trabajo que se llama El complejo bioético, Pigmalión, Narciso y Nock. Él parte en ese trabajo de tres elementos esenciales del proceso salud-enfermedad: el médico, el paciente y la sociedad. Estos tres elementos los conjuga él con los principios fundamentales de la bioética: el principio de beneficencia y no maleficencia, el principio de autonomía y el principio de justicia. Y esto lo hace además en el contexto de la realidad de sus tiempos, digamos, donde nosotros vivimos, en donde se está verificando en esa realidad un desplazamiento del paternalismo médico hacia un espacio de respeto por la autonomía del paciente, donde hay nuevas configuraciones de la medicina, por el desarrollo tecnológico, y donde hay inclusión de intereses de personas o sujetos ajenos a la relación médico-paciente. Hay intereses que son sociales, pero también económicos, políticos y demás. Hay tres elementos ahí que configuran o empiezan a configurar desde hace algunos años un nuevo espacio de la salud. Y él utiliza estas figuras retóricas. Estos tres espacios, para definirlos un poco más, son la transformación tecnocientífica en la medicina, que nos lleva a una medicina del deseo, una medicina remodeladora. No piensen solo en la cirugía plástica, la dejemos un ratito, está incluida en esto, pero la dejemos un ratito. Hoy pensemos que hay técnicas, por ejemplo, de manipulación y edición genética, CRISPR, por ejemplo, que permitirían el mejoramiento humano, ¿ah? Y acá tenemos que pensar si todo lo que se puede hacer debe hacerse, ¿ah? Bueno, la transformación tecnocientífica como primer problema. La transformación de la relación médico-paciente, ¿ah? Hoy estamos frente a un paciente protagonista. Hoy hay universidades de pacientes, por ejemplo. El año que viene la UBA lanza el primer curso en Argentina que va a tratar sobre el desarrollo del paciente experto, del paciente en el tránsito a la ciudadanía sanitaria, que es un concepto del que habla la doctora Marisa Eisenberg, ¿ah? Un nuevo protagonismo del paciente, ¿ah? Algunas cuestiones para que vayamos pensando por dónde va el desarrollo jurídico que tiene que ver con la relación médico-paciente. Y por último, esa transformación política de la salud que yo les mencionaba. Estos son los tres problemas grandes que ve Mainetti, y a partir de los cuales intenta desarrollar la aplicación de los principios bioéticos. ¿Mm? Beneficencia y no maleficencia, autonomía y justicia. Él los encarna en tres imágenes del arte, si se quiere, o que mayoritariamente se conocen en tres mitos. El primero es la personificación del principio de beneficencia en Pigmalión, ¿eh? La medicina del deseo. En la cuestión de la autonomía, él encarna el mito de Narciso, ¿eh? Ahora ya nos vamos a ver de qué se trata esto y dónde está la relación. Por último, él presenta una obra de Jules Romains, escrita por allá por el 1923, que habla de la medicalización de la vida, ¿eh? Y respecto de esto, él hace un señalamiento al principio de justicia. Este trabajo lo he tomado principalmente porque a mí me sirvió para entender la relación de cuestiones, de las cuestiones de fondo, digamos, de las cuestiones fundamentales de los problemas bioéticos
con la aplicación de los principios. Me sirvió mucho estas imágenes para entender por dónde iba esto que tiene que ver con los principios bioéticos. Y sí, no, nos vamos a tener que organizar bien porque si no, encima ya no Escucho, está la hay un micrófono abierto. Ahí los estoy Perfecto, silenciando. No te hagas problemas, ya los silencié. genial. Entonces, decía, él aplica figuras literarias, si se quiere, traídas desde el arte, desde la mitología, para explicar el funcionamiento en el contexto actual de los principios bioéticos. En el primer caso, como les decía, para el principio de beneficencia y no maleficencia, él utiliza el mito de Pigmalión. Pigmalión, según relata Ovidio, un viejo poeta griego en la Metamorfosis, era un rey que soñó durante muchos años con casarse con una mujer perfecta, pero luego de mucho tiempo y de no encontrarla, y frustrado, Pigmalión decide dedicar su tiempo y canalizar esa frustración a través de la escultura. Una de las esculturas que Pigmalión realiza se llamaba Galatea, construida en un hermoso mármol blanco, cuenta la historia, que era tan bella que un día Pigmalión termina por enamorarse de Galatea. Después de este fracaso amoroso que había transitado en su vida, él un día termina por enamorarse de esta obra casi perfecta que él mismo había construido. Un día sueña Pigmalión que Galatea cobra vida. ¿M? Y por fin siente Pigmalión, mientras estaba dormido, que había conocido el amor de su vida. Se siente por primera vez pleno. Al despertar se da cuenta que era un sueño, pero la diosa Venus, que se le hace presente en ese momento, queda conmovida de tal manera con el sentimiento que había visto en Pigmalión, que decide darle vida a Galatea y le dice a Pigmalión, mereces esta felicidad, una felicidad que tú mismo has creado y has plasmado. Aquí tienes la reina que buscaste, ámala y defiéndela, le dice Venus a Pigmalión. En este mito se representa la posibilidad de esculpir o de dar forma a la propia naturaleza humana. Hoy desde la genética, desde la robótica, se plantean serios, pero muy serios dilemas sobre las posibilidades reales de producir un cuerpo orgánico, pero también de reproducir la razón humana a través de la inteligencia artificial. Y acá vuelve la pregunta que les hacía hace un instante. ¿Podemos hacer todo lo que soñamos? Hay que verlo. Desde esta mirada pigmaliónica de la medicina se derivan algunos de los dilemas asociados al nacer, al vivir, al morir, las cuestiones que tienen que ver con los soportes vitales, con el imperativo tecnológico, y bueno, por supuesto, como les dije, de la medicina embellecedora o estética. Así el principio de beneficencia que implica hacer el bien como una obligación moral, de actuar siempre en beneficio del otro, promover el bienestar o no dañar, prevenir los daños, no provocar dolor ni sufrimiento, se ven en algún punto puestos en crisis por este deseo de construir un nuevo ser humano. Por ejemplo, en un paciente crítico, una aplicación práctica del principio de beneficencia, en un paciente crítico debería pensarse, evaluarse muy bien cuáles son los procedimientos o tratamientos que se van a aplicar, más allá de que el paciente haya consentido o no. Siempre debe existir o debemos buscar que exista un equilibrio entre el riesgo o daño que podemos provocar con el tratamiento o procedimiento y el beneficio que el paciente va a obtener, procurándose siempre este último. Acá se aplica lo que se conoce en bioética como el principio de proporcionalidad. Si hay un daño, si hay un riesgo, el beneficio debe ser proporcionalmente mayor, si no debemos descartar ese procedimiento o tratamiento. Derivados de este principio son las cuestiones del encarnizamiento o ensañamiento terapéutico, por ejemplo. Y acá viene una cuestión de la moral médica y de la justicia también. Los médicos no están obligados ni legal ni moralmente a tratamientos que produzcan daño y que no alcancen beneficio. No están obligados a eso. Así que esto también es una cuestión para trabajar en el día a día porque no hay responsabilidad y no están obligados a ningún tratamiento ni procedimiento que provoque solamente daños, ¿ah? En tanto no provoque ningún beneficio. El segundo principio es el principio de autonomía, que lo ilustra Mainetti en la historia de Narciso, que muchos conoceremos, ese joven
de bella apariencia, que es castigado de enamorarse de su propia imagen y vive en una contemplación casi absurda de sí mismo, persiguiendo o siendo incapaz de poder separarse de su propia imagen por el amor que se tenía. Némesis, que es la diosa de la venganza, se enoja un día con Narciso porque Narciso rechaza el amor que le había prometido la ninfa Eco, la rechaza rotundamente y Némesis, enojada con la actitud egoísta que había mostrado Narciso, lo castiga a enamorarse de sí mismo. Mainetti lo que intenta con esta imagen es significar esta época que se vive hoy de individualismo, de búsqueda hedonista de la realización personal, el narcisismo que puede darse tanto por la belleza personal, pero también que se puede dar a través de los saberes, del uso de las técnicas, de la propiedad de la información, de las ideas y el poder que todo esto puede conllevar. Y eso lo asocia él principalmente a la relación médico-paciente. ¿Por qué a la relación médico-paciente? Porque en la relación médico-paciente es donde hoy se está viendo o estamos en un tránsito, como les decía hace un ratito, a una relación más equitativa, más igualitaria, en donde el paciente ya no es aquel que recibe órdenes y acata, sino que hoy el paciente es un participante más del acto médico que los profesionales de la salud proponen. Entonces ahí ya estamos hablando de un sujeto de derechos en igualdad de condiciones que, que debe tener la posibilidad de deliberar y decidir según su propia libertad si quiere o no quiere aceptar un determinado acto médico. El paciente, según este principio, no puede ser un instrumento de la salud ni de los profesionales. El paciente debe tener, sí o sí, una igual jerarquía en el tratamiento. No puede servir desde ya para que un profesional pueda ser reconocido, por ejemplo, en un congreso, o para que pueda publicar en una revista o para demostrar al resto de mi equipo qué tan bueno soy en la aplicación en determinado tratamiento. ¿Ah? Ahí viene un poco el hedonismo de los saberes, el hedonismo de las ideas y de las prácticas. Sobre este principio se va a terminar por configurar después lo que tiene que ver con el consentimiento informado. De acá nace un poco algunas de las ideas que terminan por dar forma al consentimiento informado. Por eso es importante, por lo menos, tener algunas ideas del principio de autonomía. El tercer principio y último principio es el principio de justicia. Mainetti hace una referencia a, como les decía yo, a la obra de Jules Romains, que es una obra que muestra de manera brutal. Si después tienen la posibilidad de leerla, léanla porque es brutal la manera en que muestra un problema grave hoy en día, que es el tema de la medicalización de la vida, y que nosotros tratamos de buscarle la vuelta desde el derecho de la salud. En esa obra, lo que cuenta Romains es que un viejo doctor de un pueblo, el pueblo de San Mauricio, en los Alpes franceses, decide un día retirarse y vender su consultorio. Se lo compra un joven que llega al pueblo, que se llamó Doctor Knox, que viene a sucederlo, digamos, en este consultorio. La obra transcurre básicamente mostrando las estrategias de Knox para llegar a un éxito económico. Ese era su objetivo, el éxito económico. Y estas estrategias iban desde aceitar los vínculos con el pregonero del pueblo para que le promocione sus tratamientos, pero también con el farmacéutico y hasta con el profesor de las escuelas para que empiece un poco a hablar de la importancia que tenía los tratamientos que él hacía, sobre todo en los chicos. Él empieza a armar toda una red que iba encaminada a obtener ese éxito económico que él buscaba. La medicina para Knox, lo dice ahí en la obra, esto es una obra literaria, ¿no? La medicina para él era semejante a la política, a las finanzas, al sacerdocio. Él creía que a través de eso podía condicionar la vida social de ese pueblo a su antojo. ¿Cuál era el punto flaco que él había encontrado? La vulnerabilidad del enfermo. ¿Ah? Así lo dice en uno de los pasajes de la obra. Entonces se convierte para Knox la medicina en un producto. El médico se convierte en un vendedor, él se transforma en un vendedor de tratamiento. Eh, el paciente termina por ser un cliente
la enfermedad termina por ser un éxito, traducido en esa idea de él de éxito económico, y la salud termina por ser un estado que tiene que erradicar. Miren ustedes la contradicción. Esta obra literaria nos mueve, nos moviliza a pensar en esas intromisiones sin límites que tenemos a veces en las biografías de las personas, ¿ah? Más cuando no tenemos en cuenta las condiciones que las rodean. Esta cuestión de la medicalización que ponemos siempre en crítica y que peligrosamente se configuran en cuestiones como el sufrimiento, como la vejez, como la muerte, como la belleza, es un tema que hoy al que no podemos escaparle. ¿Mm? La salud pensada como un bien de consumo, que es un poco a donde apunta la obra, como un producto económico, son algunas de las cuestiones que se están poniendo en juego hoy en día y que tienen que ver con la salud moderna, digamos. Un ejemplo de esto, de la salud como producto económico, es el caso de Estados Unidos. Estados Unidos es uno de los países que más gasta per cápita en salud, pero es uno de los países que peores resultados tiene en salud. ¿Eh? Es una cuestión para pensar. Acá entra el principio, como les dije, de justicia, señalando que cada persona tiene que tener acceso a bienes y recursos de salud de manera equitativa, según lo que requiera el paciente. Si lo que requiere es poco, tiene que tener poco. Si lo que requiere es mucho, tiene que tener mucho. Ni más ni menos. Sin otra consideración que su salud. Eso es el principio de justicia. Hoy en el mundo estamos viendo que las personas tienen acceso a diferentes prestaciones de salud según el ingreso que tengan. En algunos países del mundo, por ejemplo, cuando uno llama al servicio de emergencia, un sistema de inteligencia artificial analiza rápidamente la capacidad de pago. Si tengo cupo o no tengo cupo en mi tarjeta de crédito. Y según eso, me manda a una clínica o a otra clínica. Miren dónde estamos. En materia sanitaria estamos hoy discutiendo esa salud irrestricta, costosa, o una salud racionada, pero en términos de la salud del paciente, no racionada en términos de la salud de la economía. ¿Ah? En eso estamos un poco, y esto tiene que ver con los principios, con el principio de justicia. ¿Por qué es importante todo esto que les digo? Todo esto que les estoy diciendo son las bases de donde empiezan a surgir muchas de las cuestiones que va a trabajar la bioética y que va a trabajar el derecho de la salud. Y que por supuesto la mayoría de ellas aplican al manejo integral del paciente clínico pediátrico, como vamos a ir viendo en unos minutos. Hacemos ahora específicamente los derechos del paciente. Respecto a esto, básicamente el paciente crítico, sea adulto o niño, tiene los derechos que tiene todo paciente, digamos, ¿no? Eso lo habrán escuchado muchas veces. Pero también tienen algunos derechos que son específicos por la situación por la que están pasando. ¿Cuáles son esos derechos específicos? El derecho a recibir un cuidado especializado, por ejemplo, que tienda a minimizar los riesgos de morir o de quedar incapacitado como consecuencia de los padecimientos. ¿Qué quiere decir el cuidado especializado? Tienen, por ejemplo, derecho a que las personas que lo atiendan tengan formación, capacitación y estén actualizados en conocimientos de medicina crítica. ¿Ah? Tienen ese derecho. Y ahí empezamos a engranar algunas cuestiones que tienen que ver con el derecho de la salud. Entra en juego acá algo que nosotros también vamos a trabajar mucho y lo vamos a señalar después, que es la importancia de la formación de los médicos. Desde el derecho de la salud, creemos que la formación de los médicos, de los profesionales en general, pero de los médicos, es muy importante para la seguridad del paciente y para la salud. ¿Ah? Entonces hay cuestiones ahí que tienen que ver con las obligaciones estatales o las obligaciones de los que administran instituciones de salud de proveer la capacitación adecuada, de proveer los recursos adecuados. Todo eso también es una cuestión que afecta el derecho de la salud de la población. Otro de los derechos es el derecho de obtener la información según su condición, información que tiene que ser clara, veraz y adecuada. Tienen derecho también a ser debidamente informados sobre los procedimientos diagnósticos o terapéuticos de importancia que vayan a ser sometidos. Y tienen en ese sentido que prestar consentimiento. Luego vamos a hablar específicamente del consentimiento. Tienen derecho también los pacientes críticamente enfermos a negarse a ciertos tratamientos en el marco de lo permitido por la ley, también lo vamos a ver en unos minutos.
tienen que ser informados, tienen el derecho a ser informados también de las consecuencias negativas que el rechazo a un tratamiento pueda tener. Y aún así, si siguen la postura de rechazarlo, eso debe ser considerado, debe ser escrito o reflejado en la historia clínica. Si se puede hacerlo con algún testigo del equipo médico, mejor. ¿Ah? Pero tiene el derecho a ser informado también de, de las consecuencias que le puede traer el rechazo. Respecto de los traslados, por ejemplo, que este es uno de los derechos específicos de los pacientes, el traslado en el paciente crítico tiene que ser un traslado de calidad, tiene que ser un traslado seguro, tiene que ser un traslado digno. ¿Mm? Pensemos no solo en el traslado que tiene que hacerse fuera de la institución hospitalaria, por ejemplo, para, no sé, supongamos que se rompió el tomógrafo y yo lo tengo que sacar a otra institución. Ese traslado tiene que ser seguro, están legisladas las condiciones de ese traslado, quién lo debe acompañar, cómo lo debe acompañar, cómo debe ser. Eso es una cuestión jurídica también que se debe conocer. Pero también tiene que ser digno, se tiene que respetar la privacidad, eh, se tienen que respetar las condiciones de humanidad, digamos, que se refieren a cualquier traslado, además de las condiciones técnicas que requiera el traslado según la condición de salud. Se tiene que respetar en el paciente crítico su derecho a mantenerse en contacto con el entorno, a mantenerse comunicado con su entorno. Los pacientes críticos tienen, por ejemplo, también el derecho de que se deje ingresar a su abogado o a la persona de confianza que esté gestionando sus cuestiones jurídicas o sus cuestiones personales. En algunas clínicas, por ejemplo, o en algunas instituciones sanitarias, solo se permite el ingreso de familiares directos. Eh, pero bueno, puede dejar entrar a su abogado, tiene derecho a dejar entrar a su abogado, pero también tiene derecho a dejar entrar, por ejemplo, a su mejor amigo. ¿Ah? Estas son algunas cuestiones como para ir pensando. No se da, hoy el mundo, hoy la institución sanitaria ha cambiado mucho. Hay jefes de servicio que trabajan muchísimo en esto. Yo a Javier lo pongo eternamente como ejemplo porque sé del gran esfuerzo que hace Javier por humanizar los cuidados. ¿Ah? Lo vemos siempre, lo hemos invitado muchas veces a nuestro instituto, es un gran partícipe de nuestro instituto y sabemos los esfuerzos que hace. Pero bueno, en otros lugares todavía hay cuestiones que tienen que mejorarse respecto a la humanización de los cuidados críticos. Estos son a grandes rasgos los derechos fundamentales del paciente críticamente enfermo. Y después estos derechos van desglosándose o teniendo despliegues, digamos, en normas jurídicas específicas. ¿Eh? Pero a grandes rasgos, estos son los derechos principales que tendría un paciente críticamente enfermo. Ahora vamos a pasar directamente a dos cuestiones que a mí me parecen centrales, sobre todo porque estamos hablando de niños. Una tiene que ver con la autonomía y competencia del paciente pediátrico para decidir sobre cuestiones de su salud. Es una cuestión muy importante y es una cuestión, o una de las cuestiones que más dudas provocan cuando hablamos de la atención pediátrica, sobre todo dudas respecto de las cuestiones jurídicas. Eh, Así que me pareció importante volver a señalarlo, probablemente lo conozcan, pero siempre es bueno volver a recordarlo porque es una cuestión conflictiva dentro de la atención pediátrica. Nuestro Código Civil prevé un sistema estructurado bajo tres supuestos, básicamente, cuando hablamos de autonomía y competencia para decidir de los menores. Un supuesto de representación, un supuesto de presunción de autonomía y un supuesto, perdón, de espacio de codecisión. Ahora vamos a ir viendo cuándo se da cada uno. Nuestro Código Civil, según el artículo 23, dice que toda persona puede ejercer por sí los derechos, excepto algunas limitaciones. ¿Ah? La regla es que todos podemos ejercer por sí, excepto algunas limitaciones. ¿Esas limitaciones cuáles son para el Código Civil? El caso de los niños, niñas y adolescentes y el caso de las personas que por decisión judicial vean restringida su capacidad, la persona con incapacidad. ¿Ah? Estos son los únicos dos supuestos en que una persona puede ser limitada en el ejercicio de sus derechos. ¿Bien? Esto lo dice el Código Civil. Pero esto hay que tenerlo en cuenta también
con un mandato de la Convención de los Derechos del Niño, que es derecho en nuestro país, porque se introdujo a través de una legislación. Y la Convención de los Derechos del Niño introduce el concepto de autonomía progresiva. En el artículo 5 de la Convención se habla de que la autonomía progresiva de niños, niñas y adolescentes debe tener en cuenta la consideración de los niños como sujetos de derecho, además de la orientación de los adultos responsables. Lo que se hace es introducir en un requisito normativo mixto, cuando hablamos de autonomía y competencia para decidir. Este requisito mixto es la edad, vamos a ver enseguida algunos supuestos, la edad y la madurez suficiente. La consideración de la posibilidad de poder comprender, razonar y evaluar que tienen o que deben tener los niños, niñas y adolescentes para decidir en relación a actos concretos. ¿Ah? Esto es un poco la idea de autonomía progresiva. El artículo 25 del Código Civil es el que establece cuándo una persona es menor. Es menor toda persona que no haya cumplido 18 años. Y también establece el artículo 25 cuando una persona es adolescente, que es aquel que cumplió 13 años. Entonces acá en este artículo lo que hace el Código Civil es establecer las categorías de niño, niña y adolescente. Hasta los 12 años niño o niña, de 13 a 18 años se considera adolescente para la ley argentina. Les puse ahí una relación de esta idea con la práctica habitual de ustedes. Eso que ven ahí es el decreto reglamentario 1089, es la reglamentación de la ley del derecho del paciente y dice que los profesionales de salud deben tener en cuenta la voluntad de niños, niñas y adolescentes sobre las terapias o procedimientos según la competencia y discernimiento de los menores. Acá lo que está haciendo es una referencia a las normas del Código Civil sobre competencia y discernimiento de menores. Ustedes están obligados a tener en cuenta la voluntad de los niños y niñas y adolescentes según estas consideraciones que ahora vamos a ver. Perdón, ahí estamos. En el artículo 26 se establece cuáles van a ser o cómo va a ser el ejercicio en el caso de los menores. El principio, como dijimos, es que el ejercicio es personal de niños y niñas y adolescentes que presenten edad y grado de madurez suficiente. ¿Ah? Todo lo que es niño, niña y adolescente que presente la edad, según lo que vamos a ver ahora, y el grado de madurez suficiente, pueden ejercer por sí todos los derechos que tengan. Eso va a tener algunos condicionantes respecto a los derechos de la salud, pero ahora vamos a ver. La excepción a esta regla de ejercicio por sí va a ser que los niños, niñas y adolescentes van a tener que ejercer algunos de estos derechos por representación. Esto es a través de la madre, padre o tutor. Esta idea de poder ejercer por sí, según la edad y el grado de madurez suficiente, es lo que se conoce como capacidad abierta o capacidad creciente, autonomía progresiva. Partiendo de la base, digamos, de que estamos ante un sujeto de derechos que requiere ser escuchado, que requiere ser informado y que requiere ser evaluado en estas competencias para decidir. Si esa evaluación da positiva, la decisión debe ser tenida como válida. Y acá nos metemos directamente a las cuestiones sobre salud. Esto que estábamos hablando ahora es en general. En general, la ley argentina dice eso. Ahora, respecto de la salud, la ley hace una consideración especial. Y hace esta distinción según las edades y las competencias. ¿Bien? Acá les voy a comentar primero, antes de pasar a las precisiones, digamos, de dónde viene esto de la autonomía progresiva. Esto de la capacidad progresiva. En el caso Gillick contra West Norfolk, en el año 1986, se presenta una menor de edad a un médico de su pueblo y le pide que la asesore sobre métodos anticonceptivos y deciden juntos la utilización de un método anticonceptivo. Cuando se entera la madre
de esta menor que todavía no tenía edad legal para tener relaciones sexuales. Cuando la madre se entera, presenta una demanda al sistema de salud eh, de West Norfolk, porque ella aduce que se han visto vulnerados sus derechos como padre, ¿ah? Que ella ha perdido la capacidad de decidir sobre la salud sexual de su hija. ¿Qué se termina por decidir en el caso? En el caso se termina por decidir primero que el médico, bueno, la madre acusa al médico, obviamente. Lo primero que hace el juez es decir, el médico actuó correctamente, actuó en beneficio del derecho de la salud y en el acceso a la información sobre salud de la menor, con lo cual el médico no incumplió ninguna normativa. ¿Ah? Lo primero, descarta la responsabilidad del médico. Y segundo, ¿qué dice la justicia? Dice, mire, la capacidad del menor o las posibilidades que tienen los padres de representar a los menores empiezan a ceder, empiezan a disminuir, se empiezan a borrar, digamos, si se quiere, a medida que el menor empieza a tener autonomía, a medida que el menor empieza a tener esa competencia eh, intelectual, sobre todo, para poder decidir sobre su propio cuerpo. Acá se hace una evaluación que hoy se conoce como la evaluación de competencias de Gillick, que termina por evaluar que en ese caso puntual el menor sí tenía la capacidad y la competencia para comprender plenamente lo que estaba decidiendo, con lo cual el juez no le da la razón a la madre, dice que la actuación del médico fue perfecta, y a partir de este fallo se empieza a construir lo que hoy conocemos como autonomía progresiva en materia de salud. Entonces, para recapitular un poco, los menores de 13 años para la ley argentina, menores de 13 años para la ley argentina, requieren sí o sí la representación de sus padres o representantes, puede ser un tutor en el caso que no tengan padres, quienes deben prestar el consentimiento para cualquier acto médico. Cualquier acto médico. Menores de 13 tienen que tener el consentimiento de padres o representantes para cualquier acto médico. Sin perjuicio, esto también es una cuestión importante, sin perjuicio de que el menor debe ser informado, atendiendo a su edad, digamos, y para que él pueda comprender en un lenguaje claro, tiene que ser informado y tiene que permitírsele la participación, más allá de que el consentimiento lo va a terminar por dar el padre o representante. Menores de 13 años. Entre los 13 y los 16 años, la ley hace una distinción. Entre tanto, el acto, el tratamiento, puede ser invasivo o compromete el estado de salud, ponga en riesgo grave la vida o la integridad. Si esta es la situación, el menor no puede decidir por sí mismo. ¿Ah? Va a tener que dar un consentimiento con la asistencia de su progenitor. Entre 13 y 16 años, si el acto es invasivo, puede provocar un daño a la salud o a la vida, o puede comprometer gravemente la salud o la vida, tiene que darse el consentimiento con la participación de los padres o tutores. Pero si el menor, no, entre 13 y 16 se le va a practicar o un tratamiento o una práctica que no sea invasiva, que no comprometa la vida, que no ponga en riesgo su salud, puede decidir por sí. ¿Ah? Esta es una de las distinciones más importantes. A partir de los 16 años, el menor, para la ley argentina, ya es considerado como un adulto, ¿ah? Con lo cual ya puede decidir para cualquier acto médico que comprometa o no su salud o su vida, puede decidir como si fuese un adulto, tiene plena competencia. ¿Ah? El problema lo vemos por ahí en la franja que va de los 13 a los 16 años. ¿Mm? Ese es uno de las cuestiones más dilemáticas en cuanto a autonomía y competencia. Dicho esto, que nos sirve de introducción a la cuestión del consentimiento informado, ya que a raíz de estas distinciones de edad y estas evaluaciones de competencias es donde nosotros vamos a saber a quién vamos a pedirle el consentimiento informado. Hoy por hoy el consentimiento informado forma parte de cualquier acto médico, ¿ah? Pero en algunas ocasiones el consentimiento informado cobra una especial importancia. La primera pregunta que a mí me gusta hacer cuando uno pregunta qué es el consentimiento informado es un acto, la mayoría del
concepto jurídico es un acto en donde un paciente expresa su voluntad libre y unilateral de consentir o rechazar un tratamiento médico al que fue informado de los beneficios, riesgos, bla, bla, bla. Eso dice cualquier concepto jurídico de consentimiento informado. Pero a mí me gusta, por ejemplo, a modo provocador, preguntar si el consentimiento informado es un documento o es un proceso. ¿Mm? Claramente, mi respuesta, mi mirada al consentimiento médico y la de muchos profesionales en Argentina es que el consentimiento no es solamente el documento. ¿Mm? El consentimiento es un proceso que es gradual, es continuo, es un proceso dialógico, es un proceso de encuentro entre el médico, entre el equipo médico y el paciente. Es un proceso que también se verifica en el caso de las investigaciones médicas. En ese caso es un proceso dialógico, continuo, informativo, comunicativo entre el investigador y el sujeto de investigación. Es un proceso en el que básicamente a través de la comunicación entre el equipo médico y el paciente, lo que se busca es la construcción de la mejor opción terapéutica. ¿Ah? Con lo cual, obviamente, que el consentimiento informado es mucho, mucho más que informar, escribir y recabar una firma. ¿Ah? Esto es muy, 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 muy importante. Ahora vamos a ver algunas cuestiones prácticas que tienen que ver con esta idea de proceso dialógico y comunicativo. Caso Slowendorf, Estados Unidos. Una mujer se presenta al hospital con una patología digestiva, se le diagnostica un fibroma, el equipo médico le sugiere la cirugía, la mujer rechaza la cirugía, de plano rechaza la cirugía, y el equipo médico le dice, bueno, mire, tenemos que hacerle un estudio que va a requerir la sedación completa, porque es importante para analizar un poco mejor su situación de salud. La señora consiente el estudio para diagnóstico, cuestión que durante este supuesto diagnóstico la mujer es operada del fibroma, terminan por extirparle el tumor. Posteriormente a eso, la doctora tiene gangrena en uno de sus brazos, terminan por cortarle el brazo y demanda al estado de Nueva York porque ella responsabiliza la gangrena y el corte que tuvo en uno de sus miembros por la cirugía no consentida. ¿Qué dijo el tribunal acá? ¿Qué analizó el tribunal? El tribunal lo primero que analizó es que la mujer nunca había dado consentimiento para la cirugía. No se pudo probar que había consentimiento para la cirugía. No se pudo probar. En el fallo del juez Benjamín Cardoso, que fue una de las partes más jugosas del fallo, el juez dice que todo ser humano en edad adulta y en su sano juicio tiene derecho a determinar qué se hará con su propio cuerpo. Y un cirujano que realiza una operación sin el consentimiento de su paciente comete una agresión, por lo cual es responsable por daños y perjuicios. Esto es cierto, excepto en casos de emergencia donde el paciente está inconsciente y donde es necesario operar antes de que se pueda obtener el consentimiento. ¿Ah? Esto es lo que dice el voto del juez Benjamín Cardoso. A partir de este fallo se empieza a instrumentar en todo el mundo o a caracterizar y delimitar el instituto del consentimiento informado. Este es un fallo muy importante cuando hablamos de consentimiento informado. Recapitulemos entonces. El consentimiento informado, creemos nosotros que es un proceso, tiene que ser entendido como un proceso de toma de decisión, en donde hay elementos, por supuesto. Está todo lo relativo a la información médica, que ya sabemos, tiene que ser completa, adecuada, clara, precisa. Cuando hablamos de menores, esa información tiene que ser emitida en un lenguaje claro, que sea entendible para el menor. Pero no solamente tiene que ser emitida, acá entran algunas cuestiones de comunicación que desde el derecho a la salud también nos preocupan. Las nuevas formas de comunicarse no solamente tienen que ver con ese dibujito que nosotros veíamos de la comunicación en el colegio, que tenía que ver con un emisor y con un receptor. Hoy es muy importante que nosotros como profesionales, y sobre todo cuando estamos trabajando sobre un proceso de consentimiento informado, veamos que la información que nosotros hemos emitido ha sido comprendida del otro lado, que en el medio de ese dibujito no hay ruidos,
que hayan, o que hayan provocado una asimilación diferente de la información a la que nosotros teníamos pensada, digamos. Entonces, la información médica forma parte de ese consentimiento informado. La declaración de voluntad es una cuestión importante en el consentimiento informado. La declaración de voluntad libre y voluntaria. Ahora vamos a ver la importancia de eso. Dada por el paciente o por el representante legal. Y todo esto se encamina a tener la conformidad o el rechazo de un tratamiento médico. Pero para tener la conformidad o el rechazo, también tenemos que ser informados de todas las alternativas que existan, de todos los beneficios que van a traerme el tratamiento o el procedimiento médico. Pero también que me informen de todos los riesgos que pueden haber, de mi pronóstico. Si hacemos el procedimiento o no hacemos el procedimiento, cuáles son los pronósticos y sobre todo de las consecuencias que pueda tener consentir o rechazar el tratamiento. ¿Ah? Todo esto debe ser informado para que yo pueda tomar una decisión libre respecto de un acto médico. Lo otro que me parece importante, hoy estamos en unos tiempos medios complicados, la pandemia nos ha traído algunas urgencias que ya veíamos, pero bueno, hoy es muy importante diferencia, y esto lo hago porque estamos viendo algunos problemas en la diferenciación de un consentimiento para tratamiento y asistencia médica de un consentimiento para investigación. Hoy COVID no ha traído muchos problemas todavía en investigaciones menores, pero bueno, no queremos transitar los tiempos que vienen sin que quede clara la diferencia de elementos, de requisitos y de perspectivas que aplican para un consentimiento sobre un acto médico que para un consentimiento sobre investigación en humanos. ¿Ah? Sepan que son dos cuestiones totalmente diferentes. No sirve aplicar los mismos procesos del consentimiento común, digamos, al consentimiento para investigación. Respecto al consentimiento informado, y para que vamos viendo la importancia de atender todas las características del consentimiento informado. Este fallo, FIF, no es tan viejo, del 2013. Una madre y un padre habían acordado no vacunar a sus hijos con la segunda dosis de la vacuna MMR. Esos padres se separan. Luego de que se separan, el padre de los menores eh, se da cuenta que el artículo o la información por la cual ellos habían elegido no vacunar a sus hijos es un artículo que había sido publicado en una revista científica, en The Lancet, eh, por el doctor Wakefield, uno de los mayores responsables de los movimientos antivacunas. El padre descubre que esa información había sido retractada, había sido dada de baja de la revista The Lancet, donde hablaba sobre ciertos supuestos riesgos de la vacunación. Entonces el padre dice, bueno, no, si eso no es verdad, sí quiero inmunizar a mis hijos. Como estaban separados, va y pide el acuerdo de la madre para vacunarlos. La madre rechaza este acuerdo para vacunarlos, entonces el padre acude a la justicia y pide al juez que emita la orden de vacunación de los hijos contando esta situación. ¿Qué se analiza en el caso? En el caso se analiza básicamente, además de esta situación, se analiza la situación particular de que los menores también, cuando el juez les pregunta si ellos quieren ser vacunados, los chicos dicen que no, porque las vacunas tienen elementos que son peligrosos. ¿Ah? Esta es lo que dicen los chicos cuando son preguntados, digamos, cuando son hechos participar del problema. Entonces, ¿qué evalúa el equipo psicológico y social, digamos, los aspectos sociales de ese problema? Lo primero que evalúan son los condicionantes que tienen los chicos para haber tomado esa decisión. ¿Ah? No tanto los padres, pero sí qué llevó a los chicos a tomar esa decisión. Y se llega a la conclusión de que los chicos estaban altamente influenciados por las opiniones de la madre,
que no tenían ningún asidero en cuestiones científicas, eran solamente especulaciones sobre un trabajo pseudocientífico que ya había sido dado de baja. Los chicos habían sido muy influenciados. El juez decide entonces no tomar en cuenta el consentimiento de los chicos porque no había sido un consentimiento libre. Ellos no estaban en condiciones de entender, comprender los riesgos a los que se exponían si no se vacunaban. Habían sido influenciados por la madre y habían atrás un montón de cuestiones que tenían que ver con los aspectos sociales de la vacunación. Entonces el juez termina por obligar la vacunación. Pero miren acá con un caso judicial cómo se analiza la cuestión del el consentimiento libre y la influencia que pueden darse a través de la información que se brinda al paciente. He tratado con estos casos de mostrarles la vinculación entre la teoría y casos reales, casos prácticos que pueden darse en la vida diaria. Entonces, para recapitular respecto del consentimiento, el consentimiento siempre es inexcusable. Como regla, siempre debe haber consentimiento, salvo dos situaciones: que hay un grave peligro para la salud pública o que mediare una situación de emergencia con grave peligro para la salud o para la vida del paciente y que en ese momento no pueda ni él ni su representante dar el consentimiento. Entonces, el consentimiento siempre es necesario, salvo una cuestión grave de salud pública. En estas cuestiones graves de salud pública es una caracterización que hace la ley muy amplia, pero por ejemplo, eh, yo hoy en épocas de pandemia, si nosotros quisiéramos desde el Estado, por ejemplo, eh, tomarle una muestra de sangre a alguien o un hisopado, por ejemplo, para determinar alguna cuestión que tenga que ver con la transmisión de virus, y el paciente me dice que no quiere ser hisopado, ese consentimiento debería ser evaluado bajo estas condiciones de grave peligro para la salud pública, por ejemplo. Es uno de los ejemplos que se me ocurre ahora. Pero bueno, como regla, consentimiento informado, salvo estas dos cuestiones. Otra de las reglas es que el consentimiento puede ser verbal, salvo cuando se dé el contenido de externación, cuando esté de por medio una intervención quirúrgica, cuando haya procedimientos invasivos, diagnósticos o terapéuticos, cuando hayan procedimientos que impliquen riesgo para la salud o para la vida, y la revocación. La revocación del consentimiento siempre por regla, debe ser otorgada y suscrita eh, por el paciente o por sus representantes naturales. Acá hay una breve consideración sobre el consentimiento o las características generales del consentimiento en la investigación clínica. Hay una observación general. Las observaciones generales son descripciones que hace o desgloses que hace la Comisión Interamericana de Derechos y Deberes del Hombre respecto de los tratados internacionales y remarcan la importancia de suministrar información, de que los pacientes cuando son menores estén informados sobre la investigación que van a ser sujetos. Y abajo hay algunas pautas que están en la Declaración de Helsinki, que es uno de los instrumentos más importantes cuando hablamos de investigación en humanos, que marcan algunos de los elementos que necesariamente deben cumplirse cuando un sujeto vaya a participar en una investigación. Que sea informado según un adecuado nivel de comprensión, que el investigador tenga en cuenta la capacidad de comprender según la madurez, la inteligencia y la instrucción de la persona que vaya a participar, que no participen niños en las investigaciones, si pueden hacerlo adultos. La única excepción a esto sería la investigación en tratamientos que tratamientos o medicamentos que vayan directamente dirigidos a niños. Ahí sí se justificaría la participación de niños bajo unas ciertas y estrictas condiciones en una investigación médica. Que se respecte la negativa de los niños a consentir o no la participación en la investigación, y que el balance riesgo-beneficio, como les dije al principio, esto es una de las cuestiones más importantes, que el balance riesgo-beneficio en la investigación sea siempre favorable al sujeto que va a participar.
un caso nuestro, local, para ver la importancia de información en el consentimiento informado y en el acto médico en particular. En un caso que se trató, me interesa señalar lo siguiente. La obligación de informar, la obligación de informar es claramente una obligación que se puede distinguir de la obligación principal que asume el profesional en realizar tratamiento y procedimientos médicos. ¿Ah? Por ejemplo, en una cirugía, la obligación principal a que el cirujano está obligado es a realizar correctamente el procedimiento quirúrgico, pero también tiene una obligación accesoria que es la de informar los riesgos, las consecuencias, el pronóstico y todo esto que dijimos recién que debería estar en el consentimiento informado. Son dos obligaciones. Puede salir bien la cirugía, puede salir bien la cirugía y puede haber una complicación derivada de esa cirugía que sea normal y que no tenga que ver con cuestiones que puedan achacarse a responsabilidad civil del profesional, pero si hay una falta de información sobre esas consecuencias normales que puede tener la cirugía, puede haber una responsabilidad por falta o por omisión o violación del derecho de informar. ¿Mm? Para que vamos viendo. Hay dos obligaciones. Una obligación principal, que es el acto médico, y una obligación de información. ¿Mm? Consentimiento de menores, esto puede pasar. Este caso me pareció interesante porque esto es una situación que puede pasar. De hecho, seguramente a ustedes en algún momento les ha pasado. Se presenta los padres de un menor fallecido demandando a un hospital. Resulta que un menor es llevado al hospital en estado de ebriedad, en estado de extrema excitación. En la guardia se deja registrado que el menor no quiso ser internado en observación, está registrado, el menor se niega a internarse. Ese menor se va del hospital y a los días fallece. Él había tenido un golpe en la cabeza, producto de su estado de embriaguez. A los días fallece y la madre demanda al hospital. Cuando demanda al hospital, los médicos de guardia, en su defensa, dicen, bueno, pero él dio su consentimiento, él rechazó el tratamiento que nosotros le proveíamos. ¿Qué dice el juez? Por el estado de embriaguez que presentaba, por el estado de excitación que presentaba la víctima y por la edad de la víctima, en ningún caso puede admitirse que haya habido consentimiento informado. ¿Ah? No, no puede haber consentimiento informado. Y acá lo llevemos a lo que les decía recién, de en qué casos el consentimiento informado está excusado, cuando haya gravedad de riesgo de vida o de salud para el menor. ¿Ah? Entonces acá, de nuevo, lo que traté es de ponerles un caso real de judicial, digamos, en donde se haya tratado algunos de estos conceptos que recién les mencionaba. Por último, ya para terminar, no sé cómo estaré de tiempo, creo que me he pasado unos minutos. Eh, Algunas cuestiones que creo que podemos seguir tirando del hilo para seguir pensando esto que tiene que ver con los derechos del paciente críticamente enfermo. Las cuestiones asociadas a la infraestructura. Ustedes van a decir qué le importa a un abogado del derecho de la salud las cuestiones que tienen que ver con la infraestructura. Muchísimo, nos importan. Primero, el cumplimiento de todas las normas sobre recursos humanos y técnicos que una unidad de cuidados críticos debe contener, estar preparados, entornos seguros, entornos bien diseñados. Todo eso asegura mayores posibilidades de garantizar seguridad al paciente y por ende, mejorar la salud. El diseño de un hospital, por ejemplo, desde la vista de un arquitecto generalista, implica que la distancia entre las camas sea tal que yo pueda generar otras dependencias o poner más camas. Pero para un arquitecto, especialista en el diseño de hospitales, la clave no es poder poner más camas, la clave es que el lugar sea ergonómico, sea cómodo, digamos, para mejorar la salud del paciente. Hay resoluciones de Mercosur, por ejemplo, la resolución GMC 2 del 2015, que establece cuáles son los requisitos de buenas prácticas para organización y funcionamiento del servicio de urgencia y emergencia. Ahí se señalan cuestiones que van desde la responsabilidad de los administradores o encargados en la planificación, en la calidad de los procesos, la implementación de estas buenas prácticas, pero también menciona el derecho de la comunicación, el entrenamiento en comunicación que deben tener o que se deben dar en estos espacios.
la importancia de tener actualizadas y escritas las normas de bioseguridad, por ejemplo. Hace pocos días leí un estudio, y esto me llamó mucho la atención, leí un estudio en Estados Unidos que había mayores riesgos para la vida del paciente, mayores afectaciones a la seguridad del paciente, los días que esos pacientes que las cirugías, perdón, eran realizadas el día del cumpleaños del cirujano o en días posteriores, el día posterior. Si la cirugía era realizada el día del cumpleaños del cirujano o el día posterior, ese grupo de pacientes tenía un mayor riesgo de o de tener consecuencias en su salud o de muerte. Una buena práctica para ir pensando a lo mejor sería no dejar operar a los cirujanos el día de su cumpleaños. Seguramente eso es más conveniente dar una licencia ese día que provocar daños en la salud. Acá vemos cómo se empiezan a configurar estas cuestiones a veces casi indetectables que tienen que ver con asegurar el mejor derecho del paciente. En segundo lugar, fortalecer la toma de decisión. Fortalecer la toma de decisión con el paciente. A ustedes los fortalece, como equipo médico los fortalece, pero también los cuida. Fortalecer la toma de decisión los cuida, los protege, pero también los ennoblece. Esto es una cuestión muy importante. El análisis de las competencias de guía, por ejemplo, es algo que deberíamos saber quizás con la Biblia, o tener equipos entrenados, muy, 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 muy entrenados para que esto pueda hacerse casi inmediatamente. En Argentina todavía hay muchos problemas de judicialización con esto, no debería estar pasando. Esto deberían ya estar los sistemas aceitados para que puedan tomarse las decisiones de manera rápida. Estamos hablando del manejo de pacientes críticos. 2 horas que perdamos discutiendo pueden ser 2 horas fundamentales. Eh, la, el tema de la intimidad, el tratamiento a la intimidad, el tratamiento de la confidencialidad, el tratamiento de la comunicación, como dije, son cuestiones también muy importantes a las que debe seguirse prestándole atención. Por último, la formación legal que ustedes reciben en medicina legal es para nosotros una cuestión de preocupación. Lo hablábamos el otro día con Javier, referido al tema comunicación y salud específicamente, pero cuántas cosas faltan en la formación profesional todavía y que hoy vemos que son muy importantes. No lo hablo solamente con respecto a ustedes, señalé que en la formación profesional de los abogados también no hay muchas cuestiones que tengan que ver con el cuidado de la vida. Nosotros nos entrenan para otra cosa, nos entrenan para cuidar la plata, pero no para cuidar la vida. Hay muy pocas materias que nos entrenan para cuidar la vida. Y a ustedes no los entrenan para las cuestiones éticas y legales. Éticas quizás un poco, pero no para las cuestiones legales. Los entrenan para ser médicos. Pero hoy la complejidad de la salud ha adquirido una configuración en donde ustedes tienen que trabajar en un pleno conocimiento de las cuestiones legales, porque son las cuestiones que, como les dije hace un ratito, se les van a exigir después. Si ustedes las saben, las tienen entrenadas, es mucho menos posible que haya después una cuestión de responsabilidad. Hoy, por ejemplo, hay algunos lugares en donde ya se está hablando, y del mismo modo que se aplica simulación clínica para algunos procedimientos o tratamientos, se están empezando a diseñar algunos procedimientos de simulación clínica para decisiones bioéticas. Se está empezando a trabajar en algunos lugares en tomar decisiones o en entrenar estas decisiones difíciles en un contexto difícil. No solamente en una charla, sino entrenarlas en momentos muy, muy, muy similares a los que puede pasar un profesional de la salud en un contexto de tratamiento de un paciente crítico. Así que bueno, una más, que creo que es muy importante y no nos cansamos de decirla: los hospitales y los comités de bioética deberían tener mucha más participación de abogados especializados en derecho de la salud, en estas perspectivas que yo les cuento de derecho de la salud. Un abogado con esta formación puede, por ejemplo, reconocer vulneraciones a derechos donde otros no podrían de ninguna manera identificarlas. Y puede, sobre todo, aportar y enriquecer soluciones a través del diálogo de las perspectivas o saberes. Así que bueno, estas son algunas conclusiones que se me ocurren rápido. Sin dudas que
que hay un montón. Esta charla intentó ser una aproximación a los aspectos éticos y legales más importantes. Hay un montón de temas y temas muy espinosos que se pueden trabajar desde los aspectos éticos y legales, pero me pareció que era un buen comienzo entrar a estos temas más generales. Así que bueno, les agradezco el tiempo, espero que se haya entendido y quedo abierto por si tienen alguna pregunta o quieren alguna aclaración. Muchísimas gracias, Marcos. Ahí, si hay alguna pregunta por el chat, eh, vamos a darle un ratito a la gente que pregunte. Siempre me quedo masticando ideas cada vez que hablo con vos, Marcos, porque es como que de la misma manera que a los profesionales, a los abogados, no los entrenan en defender la vida, sino en defender la propiedad privada. Los médicos estamos mucho más formados para trabajar en enfermedad que en salud. Entonces, hay un audio que anda por ahí que intenta ser gracioso, ¿no? Pero habla de que a un paciente le vieron que tenía un poquito alto el colesterol y que tome una pastilla. La pastilla le dio una reacción adversa y otra pastilla para mejorar la reacción adversa de la primera, y así va increciendo hasta que termina con 10 medicamentos y se muere por una reacción adversa a un medicamento, ¿no? Entonces, hay como una pulsión hacia la enfermedad y hacia la instrumentación de la vida que pone en riesgo a toda la sociedad y a nosotros, nos pone del lado que no deberíamos estar. Deberíamos estar del otro lado, quizás no tan fáciles para entrar en este juego de escalar la enfermedad. Pero acá hay una pregunta, Marcos, que dice: en los grupos de 13 a 16 años, aclara qué procedimientos ponen en riesgo la vida, y eso me parece que es una decisión clínica, pero Sí, desde lo jurídico, meterme en la cuestión clínica, es cualquier procedimiento que químicamente o puede hacer una afectación grave a la salud o a la vida. ¿Qué quiere decir que es grave para el derecho? Que no es reversible, digamos. Eh, puede ser la afectación a un órgano, puede ser la afectación a un sentido, eso desde lo jurídico. Obviamente que esto tiene un análisis clínico detrás, por eso la importancia de que las dos perspectivas se crucen, digamos, para permitir la mejor opción. acá preguntan también, vos hablaste en algunos de los apartados acerca de que existe el derecho a ser atendido por un profesional que sea idóneo, ¿no? Entonces acá Sí. pregunta Alejandro, que atiende pacientes pediátricos sin ser pediatra, por lo que entiendo, si está amparado por la ley al atender niños sin tener formación en pediatría formal, valga la redundancia. Bueno, ahí entran, no hay una respuesta que se pueda dar por sí o por no. Ahí está la complejidad de los problemas. Entran a jugar un montón de consideraciones que tienen que ver con un montón de cosas. Pero, por ejemplo, no es lo mismo una situación de emergencia como la que estamos viviendo en COVID que una situación de no emergencia. En una situación de emergencia como la que estamos viviendo, se justificaría en principio que un profesional que no está formado en una determinada área pueda hacer por lo menos una primera atención al paciente. Estamos hablando, obviamente, si estamos hablando de la periferia, estamos hablando de primer nivel de atención, no estamos hablando de un nivel de complejidad que requiera sí o sí la atención de un profesional especializado, como puede ser un neurocirujano, por ejemplo. Ahora, si el profesional que está atendiendo en la periferia es un profesional no especializado en el área que se presenta, lo que debería hacer, o el mandato que tiene, es, si no puede resolver la consulta por la complejidad que le presenta y, no está, y por su formación,
es la inmediata derivación a un profesional especializado. El tema de que si corresponde o no corresponde, eso va a depender de la configuración del sistema sanitario, de los recursos de que disponga cada sistema sanitario. En principio, podría darse la situación, sé que se da la situación, no sería un problema, salvo, como les decía, que si es una cuestión de gravedad, no haga la derivación oportuna. Igualmente, también hay un sistema que es el que pone al profesional en ese lugar de atención y ante eso hay como un acuerdo de partes de que va a brindar esa atención. O sea, no. También existe como la, la salvedad de decir, che, yo para esto no puedo y me corro o busco moverme del lugar en función del riesgo que corro, pensando siempre en uno y no en el paciente. Estamos hablando de ahora de un enfoque más centrado en el médico que en los chicos. A ver, otra pregunta, me parece que va a quedar grabada, sí, va a quedar grabada, vamos a subirla al aula para que puedan volver a escuchar algunas dudas que tengan al respecto. Y creo que no tengo más preguntas por aquí, estamos en tiempo, Marcos, te agradezco Bueno, enormemente, como siempre, eh, cómo eh, cómo, eh, cómo uno puede pensar, repensarse y reformular los esquemas que tiene en la cabeza, ¿no? Y cómo tenemos que seguir hablando, recién hablabas de la comunicación y de la formación. Creo que somos muy analfabetos en muchas cosas que son imprescindibles para el buen funcionamiento de la medicina y de nuestros lugares de laburo. Así que es una pena que no tengamos la formación en el pregrado, no la tengamos estructurada, pero bueno, ya está en nosotros poder brindárselo a las nuevas generaciones de profesionales que vienen por delante. Te mando un abrazo inmenso, Marcos, muchas gracias por acompañarnos y a todos los que están conectados, muchísimas, pero muchísimas gracias. Cerramos un ciclo de encuentros, este que empezamos hace un montón de meses. Son 12 13 encuentros que hemos tenido, así que muy contentos desde el equipo del curso de poder haber dictado esta capacitación. El año que viene probablemente la repitamos con otros temas, así que estén atentos por ahí para conectarse y seguir encontrándonos. Y como les dije, la agenda es el examen que queda lo vamos a tener dentro de unos días y después vamos a ver la asistencia y las certificaciones que espero que para marzo esté todo más o menos listo.